La Organización Mundial de la Salud define como pretérmino aquel nacimiento que ocurre entre más de las 20 semanas y menos de las 37 semanas de gestación. Vamos a hablar un poco sobre la clasificación. Según la Organización Mundial de la Salud, lo clasifica en tres grupos. El primero, que es el pretérmino moderado a tardío, que ocurre entre las 32 y menos de las 37 semanas. El muy prematuro, que ocurre entre las 28 y menos de las 32 semanas. Y el extremadamente prematuro, que ocurre menos de las 28 semanas. Por otro lado, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades lo clasifica de igual manera de tres formas: el pretérmino, que ocurre entre menos de las 37 semanas; el pretérmino tardío, que ocurre entre las 34 a 36 semanas; y el pretérmino temprano, que ocurre menos de las 34 semanas de gestación. Por otro lado, la amenaza de parto prematuro se caracteriza por la presencia de contracciones uterinas, frecuencia 1 cada 10 minutos, 30 segundos de duración palpatoria, que se mantiene durante un lapso de 60 minutos, y un borramiento cervical uterino del 50% o menos, y una dilatación igual o menor a 3 centímetros. A continuación vamos a hablar acerca de algunos factores de riesgos. Entre ellos están un aborto espontáneo, un parto prematuro, es una presión arterial alta, consumo de alcohol, de tabaco o de alguna droga, lo que es un peso insuficiente o sobrepeso, un embarazo antes de los 17 años o después de los 35 años y algún suceso estresante como el fallecimiento de algún familiar. Cuadro clínico. Está acompañado de dolores tipo menstruales, dolor a nivel de la espalda baja o parte lumbar, presión pélvica, presión abdominal, cólicos abdominales, aumentos o cambios en la secreción vaginal y contracciones uterinas indoloras. Para llegar a un adecuado diagnóstico tenemos que basarnos en la historia clínica y exámenes esenciales, evaluar la edad gestacional, evaluar los signos y síntomas de trabajo de parto prematuro, revisar el patrón de frecuencia cardíaca fetal, evaluar la frecuencia, duración e intensidad de la contracción. A continuación vamos a hablar sobre el tratamiento en el manejo de la ruptura prematura de membranas pretérmino. En una paciente de 34 semanas o más vamos a realizar una inducción del trabajo de parto a menos que se contraindique. También vamos a dar una profilaxis para el estreptococo del grupo B y un ciclo corto de corticosteroides que puede considerarse hasta las 36 semanas. En el caso de una paciente de 32 a 33 semanas completas, vamos a tener un manejo expectante, vamos a dar una profilaxis para el estreptococo del grupo B y vamos a dar un ciclo corto de corticosteroides. En una paciente de 24 a 31 semanas completas, vamos a tener manejo expectante, profilaxis para el estreptococo del grupo B, ciclo corto de corticosteroides y se puede considerar el uso de sulfato de magnesio para la neuroprotección. Y en una paciente de menos de 24 semanas vamos a tener un manejo expectante, vamos a dar un ciclo corto de corticosteroides y antimicrobianos. Ahora, en el caso de la coriomionitis clínica, vamos a dar ampicilina intravenosa más eritromicina cada 6 horas por 48 horas, seguido de amoxicilina vía oral más eritromicina cada 8 horas por 5 días. Ahora les voy a hablar sobre el tratamiento en el manejo del trabajo de parto pretérmino con las membranas intactas. En este caso debemos realizar una amniocentesis para detectar si existe alguna infección. Vamos a dar corticosteroides entre las 24 y las 34 semanas y con riesgo de que la mujer tenga un parto dentro de 7 días. Vamos a dar 12 miligramos de betametasona intramuscular cada 12 horas en 24 horas, 2 dosis. También vamos a dar 6 miligramos de dexametasona intramuscular cada 12 horas en 4 dosis. Entre las contraindicaciones que tenemos, decimos que esta terapia con corticosteroides está contraindicada si la mujer sufre alguna infección sistémica, como puede ser la tuberculosis, y deberíamos tener cuidado si se sospecha de coromionitis. También vamos a dar sulfato de magnesio para la neuroprotección. Esto debido a que el sulfato de magnesio se utiliza en mujeres embarazadas con riesgo de parto prematuro para proteger al cerebro del feto y reducir el riesgo de parálisis cerebral.
en el recién nacido. En este caso vamos a dar 6 gramos durante 20 a 30 minutos, seguido de una infusión de mantenimiento de 2 gramos por hora. También está recomendado el reposo en cama, esto en algunas pacientes, porque en otras puede favorecer a la tromboembolia. En el caso de la tocólisis para tratar el trabajo de parto pretérmino, esta no se recomienda después de las 33 semanas de gestación. Vamos a tener los agonistas del receptor beta-adrenérgico. Estos van a reducir los niveles de calcio ionizado intracelular y evitar la activación de proteínas contráctiles miométricas. Los agonistas beta-adrenérgicos como la ritodrina y la terbutalina actúan sobre los receptores beta-adrenérgicos en las células del músculo uterino. Estos medicamentos reducen los niveles de calcio intracelular dentro de las células musculares uterinas, lo que impide la activación de las proteínas contráctiles. Los efectos colaterales que vamos a tener son la retención de sodio y agua, que pueden generar una recarga de volumen. Han sido implicados también en una permeabilidad capilar incrementada, alteración del ritmo cardíaco e isquemia del miocardio. Inhibidores de la prostaglandina. Las prostaglandinas son sustancias que, entre otras funciones, inducen contracciones uterinas, que son claves para el proceso de parto. Los inhibidores de la prostaglandina pueden bloquear la síntesis de estas sustancias o bloquear su acción sobre los órganos dianas. La indometacina es un medicamento que pertenece a los antiinflamatorios no esteroides y específicamente es un inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa. La COX es la enzima responsable de la producción de prostaglandina, por lo que al inhibirla, este medicamento reduce la síntesis de prostaglandina y en consecuencia las contracciones uterinas. Esto se administra por vía oral o rectal. Por último, vamos a tener los bloqueadores del canal del calcio. La actividad miométrica está directamente relacionada con el calcio libre citoplasmático y las concentraciones reducidas de calcio van a inhibir estas contracciones. Los bloqueadores del canal del calcio actúan para inhibir por varios mecanismos la entrada del calcio a través de los canales de la membrana de la célula. El difenhidramino es uno de los bloqueadores del calcio más conocidos. Es un agente tocolítico seguro y efectivo. Tenemos la dosis de 10 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis continuas. Luego puede utilizarse cada 6 u 8 horas de acuerdo a la evolución de las contracciones uterinas.